Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia Avendaño y en este video vamos a hablar de los contratenores. Un video muy interesante con el que vengo trabajando desde hace un tiempo, y antes de empezar a hablar de los contratenores me gustaría que repasemos sobre los registros de la voz. Hace unos años subí un video que se llamaba Voz de cabeza versus falsete, donde exponía mi punto de vista de que no son lo mismo y por qué es importante entenderlo, especialmente en la voz masculina, ¿sí? Ya que en la voz femenina es fácil sentir el paso de lo que es la voz de pecho a la voz de cabeza, ¿sí? Las mujeres hacemos una transición y trabajamos, especialmente en el repertorio lírico, más que nada con nuestra voz de cabeza, y el pecho no es quizás el protagonista. Está, pero nuestro protagonista es la voz de cabeza, y es una historia con las voces femeninas. Pero con las voces masculinas hay cierta controversia con decir voz de cabeza a los agudos, puede ser confuso. Porque las voces masculinas trabajan con su voz de pecho muchísimo más que las voces femeninas. Cuando están atravesando el pasaje, ¿sí? Para tenores es en el fa sostenido, para barítonos en el bemol y para los bajos en el re. Cuando hacen esa transición, ese giro que deben cubrir el sonido, empieza a suceder ese mix de voz de pecho con cabeza, ¿sí? Entonces, si bien es un mix, ya no se percibe la voz de pecho, se percibe la voz más que nada de cabeza. Y aparte sirve mucho la imagen para el cantante masculino pensar en su cabeza y no en su pecho, ¿sí? En las zonas agudas. Entonces me parece muy útil y muy importante determinar que esa es la voz de cabeza una vez pasado el pasaje y todo lo que sigue hasta llegar al do sobre agudo, que luego ya la voz empieza a ir tan arriba que podemos empezar a hablar de lo que es el falsete. Que aparece involuntario o puede ser voluntario. Antes se les decía falsetistas a los hombres que cantaban como mujeres, que son los que sucedieron después de los castrati, ¿sí? Es como que aparecen ahí los contratenores. Pero esto que les voy a contar es importante porque los castrati que surgen en el 1550, ya que viene una prohibición del Papa IV en donde prohíbe que las mujeres canten, que aparezcan en las óperas, aparecen los hombres que cantan como mujeres. ¿Cómo? Siendo castrados. Sí, esta práctica era algo muy cruento y no era algo aprobado, sin embargo sucedía, especialmente en Italia. Se tomaban a niños de entre 7 a 12 años previa a la muda vocal y literalmente los castraban, ¿sí? No tenían testículos, mediante una intervención bastante poco cuidada, ¿sí? Estos niños perdían sus testículos y así no producían las hormonas para desarrollar la voz como hombres. En el camino muchos niños morían desangrados o por infecciones. Realmente era algo bastante duro y bueno, era el camino que encontraban para reemplazar la voz femenina, y especialmente las familias pobres, ¿sí? Campesinos que quizás querían salir de esa pobreza, bueno, veían que tenían un nene con una voz capaz y bueno, decían vamos a probar. Bueno, el destino de los castrati es bastante duro. Hay una película muy interesante que se llama Farinelli, que habla justamente de la vida de este castrati y también refleja un poco lo que sucedía en ese momento, cómo se realizaba una castración y la figura, cuando llegaban a ser importantes, la figura que tenía el castrati era un ser muy respetado, muy deseado también. Entonces, más allá de que hoy lo vemos y decimos qué horror, sucedió y tenía sus porqués en ese momento. Finalmente, cuando Napoleón conquista Roma, prohíbe todo eso y poco a poco deja de suceder la práctica de la castración. Hay una grabación del último castrado en la historia, Moreschi, que es muy fuerte escuchar la grabación en YouTube porque si bien no era de buena calidad, tengamos en cuenta que era súper antigua la grabación, se puede sentir la voz de
de un niño mujer en el cuerpo de un hombre es algo muy extraño, y también entender que él no pudo tal vez tener los conocimientos de técnica, ¿sí? Porque no tuvo maestros que lo guiaran tal vez como los castrati de antes, así que se escucha una voz a medio hacer, pero bueno, era lo que en algún momento sucedió. Cuando ya se prohíbe la castración, aparecen finalmente los contratenores, que son hombres cantando como mujeres, sin necesidad de ser castrados, desarrollando justamente una voz falsete con técnica, con apoyo, con timbre, con vibrato, ¿sí? Y entonces se empiezan a escuchar las voces femeninas típicas, una soprano o una mezzo o una contra, dependiendo el color y el timbre de cada una de estas voces, pero pudiendo abarcar el mismo repertorio que una voz femenina. Entonces, ahora que ya estamos entrando en el mundo de los contratenores y entendiendo un poco la historia de dónde vienen, cuando hablamos de falsete y hablamos de que se puede entrenar al punto de sonar como una voz femenina y abordar repertorio operístico, no podemos tomarlo como algo menor. La técnica sigue siendo muy igual, muy similar a lo que hacemos todos los cantantes líricos, solo que para las voces masculinas la posición de la laringe y las cuerdas vocales van a funcionar totalmente distintas, ya que apenas se tocan, apenas vibran y pasa muchísimo aire, el cierre glótico es mínimo, entonces hay que quizás controlar muchísimo más el tema del paso del aire. ¿Y cómo surge un contratenor? Simplemente yo creo que hay una cuestión genética, una cuestión de gustos y de facilidad para que la voz suceda de esa manera. Hoy por hoy escuchamos contratenores no solamente en el mundo de la ópera, también están en el rock, en el heavy metal, están en el pop. Es muy común utilizar el falsete y darle ese color delicado, alto, liviano, así que bueno, hoy por hoy está mucho más generalizado que antes. Y hablando de los contratenores en el mundo lírico, podemos hablar justamente del repertorio que más conquistaron, que fue el barroco. Pero no solamente queda ahí, también interpretan arias de ópera y dependiendo del tipo de voz se encontrarán más cómodos con un repertorio y con otro. Así que ahora lo que vamos a hablar es de los tipos de contratenores que podemos encontrar y dar algunos ejemplos para empezar a entender más sobre este bellísimo sonido que producen las voces masculinas. Muy bien, vamos a hablar de los tipos de contratenores que hay. Están los sopranos, los mezzosopranos y los altos. Voy a empezar por los contratenores sopranos o sopranistas. Los trato de poner en el mismo grupo, ya que si bien hay algunas diferencias, el sonido es de soprano. Se dice que hay voces masculinas que naturalmente ya son contraaltos, ya sea desde su voz hablada o son tenores muy ligeros, o tal vez hubo alguna patología, alguna cuestión en la laringe que lleva a que tengan esta voz natural, que suena femenina, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Los sopranistas, sopranos, tienen el sonido muy liviano, muy ligero, pueden llegar a sobreagudos como al si, al do, al re, y sus características son como las de las sopranos, brillan muchísimo en los agudos y no se destacan en sus graves, son bastante más pequeños, no hay mucha sonoridad. Voy a mencionar algunos nombres que me anoté para que vayan escuchando este tipo de sonido que es entrenado, que es trabajado, pero que cuando cerramos los ojos es difícil distinguir si proviene de una voz masculina o de una voz femenina. Algunos referentes son Michael Maniasi,
Leónidas Miklos y Bagdasar Kachikian, ¿sí? Que estos son los que estuve escuchando últimamente y leo los nombres porque no los quiero pronunciar mal, pero debajo en la descripción voy a dejar estos nombres y áreas referentes para que puedan escuchar. Igual después de cada explicación me gustaría dejarles un fragmento para que aprecien el sonido del contratenor soprano. ¿Sí? Es bellísimo y realmente llega a puntos en donde cuesta diferenciar si está sonando realmente una voz masculina o femenina. Yo soy la locura, la que solo en fondo Muy bien, ahora voy a hablar de los contratenores mezzo-soprano, quizás sea una de las cuerdas más conocidas, más típicas dentro de lo que son las contratenores. Alfred Deller es una de esas voces referentes y también una de las voces más importantes dentro del mundo de contratenores, ya que es quien trae en los años 50 de regreso a los contratenores. Pero también tenemos cantantes de la actualidad como Philip Jaruski, que al principio cantaba como sopranista, pero luego madura su voz a mezzo. Andreas Scholl, a ver quién más me anoté, James Woman, Brian Asawa, David Daniels. Hay muchísimos referentes, especialmente mezzo-sopranos, y quizás sean los más conocidos dentro de lo que se buscan discografías de contratenores. La tesitura del mezzo-soprano, contratenor mezzo-soprano, es similar a la de una mezzo, el color también es más oscuro, con más peso, trabajan mucho mejor en la zona media, aguda, así que aquí también empieza a aparecer una variedad de colores dentro de la cuerda mezzo, así que es para invitarlos a escuchar variedad de cantantes, dejo algunos referentes. Muy bien, ahora vamos a hablar de los contratenores altos. Una de las figuras principales sería René Jacobs, que hace marcar esta cuerda como especial también por ese sonido que está en el mix entre esa voz de cabeza y pecho. Se suenan realmente como una contralto y esos sonidos graves son súper especiales, profundos. El repertorio de ellos abarca la zona media grave más que la zona aguda. Sin embargo, siguen trabajando muchísimo con el sonido de cabeza, con el falsete, pero se percibe mucho más oscuro. Algunos referentes, aparte de Jacobs, es Xavier Sabata y Russell Oberlin. Recomiendo escuchar repertorio de contratenores altos y disfrutar de este sonido tan similar al de una contralto.
Muy bien, hasta aquí hoy el video de contratenores. La idea es acercarnos a esta cuerda, conocerla, incorporarla como parte del mundo lírico. El trabajo técnico se aborda de manera similar como se hace con una soprano, una mezzo, una alto. Se trabaja la respiración costodiafragmática abdominal, se trabaja la resonancia, se trabaja el brillo de la voz, la libertad del sonido, y el repertorio también puede ser desde música sacra, barroca, Händel, Mozart, hasta arias operísticas de Puccini, de Verdi. O sea que es una cuerda muy amplia que puede abarcar muchísimo y muy interesante, que si aún no tuviste la oportunidad de descubrir, te invito a que lo hagas. Y a todas esas voces que están empezando a descubrirse en esta cuerda, invito a que profundicen en la técnica, que dejen salir ese sonido y que fluya porque es maravilloso. El mundo se ha abierto a los contratenores y hoy pueden encontrar material de ellos por todos lados, así que me parecía importante dedicarles un video exclusivo a los contratenores, acercarlos a la comunidad y también para todas aquellas voces que se sienten identificadas y que tal vez tienen preguntas. Desde este lugar quiero acompañarlos para ayudarlos a que encuentren su verdadero sonido y que fluya esa voz. Muy bien, hasta aquí este video. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Si es así, denle un like y compártanlo, suscríbanse al canal. Podemos encontrarnos en Facebook, en Instagram con Canta Lírico, y también podemos trabajar aprendiendo sobre canto a través de las videoclases online que estoy dando mediante Skype, Zoom. Toda la info sobre las clases la pueden encontrar en www.cantalírico.com.ar. Hasta el próximo video, próxima semana nos estamos viendo. Les deseo lo mejor. Saludos musicales.